Bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Ese es mi deseo, que Dios bendiga tanto a los adultos como también a los niños. Vamos a ir al texto de esta mañana, y el texto que se leyó primeramente, ¿se recuerdan cuál fue? ¿Cuál fue el texto? El de anoche también, el mismo. Apocalipsis 3:20. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? Ustedes lo saben de memoria, ¿no? Ustedes lo saben de memoria. Es el llamado que el Señor hace a su pueblo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y note bien claro, decíamos anoche, si alguno oye, es porque la mayoría, hermanos, la mayoría no quiere ni querrá oír la palabra de Dios, tal y cual Dios la ha dejado escrita en su palabra. Por eso el Señor, cuando hace el llamado, dice: el que quiera oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, el llamado está ahí. Dios está advirtiendo, Dios está diciendo todo lo que va a acontecer en el mundo. Lo que está aconteciendo, todo eso es profecía, así es que no se sorprenda. El virus no ha matado a millones todavía, pero espere, porque van a haber virus más poderosos que van a matar a millones y usted va a quedar sorprendido. Pues no se sorprenda, eso es profecía, ya está así. Solo ore a Dios, pida al Señor que usted no sea una de las víctimas. Eso sí, pídale al Señor. Hermanos, antes de ir a Ezequiel 8, donde está el señalamiento de los pecados, ayer estudiábamos el capítulo 7, donde está el llamado del Señor. El fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra. Sí, el fin viene, pero ahora entonces vamos a ver que el fin viene por razones que ya estuvimos viendo anoche. El Señor advierte a su pueblo lo que va a acontecer para que tengan la oportunidad, como leíamos, de arrepentirse, de entregarse al Señor, de cambiar su vida. El asunto es que ni aún dentro de la iglesia muchos cristianos queremos cambiar nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. No queremos cambiar nuestra forma de comer, y por eso es que ahora en día el pueblo de Dios está sufriendo los embates de las enfermedades, lo mismo que las personas del mundo. Y los pecados también de la iglesia, que hay dentro de la iglesia, son los mismos pecados que hace el mundo, los mismos que cometemos nosotros. ¿Por qué? Si tiene que ser, y debemos de ser un pueblo diferente que el resto de gente de la tierra. Somos el pueblo especial de Dios, su especial tesoro. Sí, pero el problema es que ese especial tesoro, Dios también tiene que hacer algo con ellos. Porque miren lo que dice el capítulo 2, el pueblo especial de Dios. Vamos a leer un poco en el capítulo 2, aunque el capítulo 2 es corto, solo tiene 10 versículos, posiblemente vamos a leer casi todo. Miren lo que dice el verso primero. Me dijo: hijo de hombre. ¿A quién? ¿A quién le está diciendo el Señor? A Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Y sabe por qué le dice ponte sobre tus pies? Porque en la visión que tiene Ezequiel en el capítulo 1, él quedó lo mismo que Juan, desmayado, sin fuerza. Y entonces ahora el capítulo 2, el Señor levanta a Ezequiel y le dice ponte sobre tus pies. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, dice el profeta, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? El Señor. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Israel? ¿Guardaban el sábado como tú y yo? ¿O no guardan el sábado? Bueno, algunos ahora, no muchos, no todos. ¿Guardaban el séptimo día? Entonces, ¿eran adventistas del séptimo día? Ellos eran adventistas del séptimo día, y son todavía algunos de ellos. Pero ellos esperan el Mesías todavía. Nosotros ya, el Mesías para nosotros vino, murió, resucitó y está pronto a venir por segunda vez. Ellos todavía esperan al Mesías, así que son adventistas igual. Y son del séptimo día también, porque ellos guardan el sábado. Pero te envío a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cómo dice que es ese pueblo? Lean ustedes. ¿Cómo dice que es ese pueblo?
rebelado contra mí. ¿Cómo son los adventistas del séptimo día? ¿Cómo somos los adventistas del séptimo día actuales? ¿O usted me puede decir que no? Gente rebelde. ¿Cómo son? ¿Cómo somos? ¿Rebeldes? O sea, ¿lo estoy diciendo yo? No. Hermano, yo siempre le pregunto a ustedes, ¿lo estoy diciendo yo? ¿O quién lo dice? ¿Y a quién le gusta que le digan que es rebelde? ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. ¿A usted sí le gusta? Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los adventistas del séptimo día, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Contra quién se rebela el pueblo de Dios? Contra Él. Contra Él. Hermano, el problema es que nosotros leemos, pero no aplicamos lo que leemos a nosotros. La gente lee y lee la escritura como que está leyendo historia pasada y se acabó. No, esto tiene aplicación para ti y para mí. Quita el pueblo de aquel tiempo y colócate tú y me coloco yo también. Así tiene que ser estudiada la palabra. Olvídense de la historia pasada. Estamos en la historia final, futura y presente. Y digo futura por todo lo que falta y presente por lo que tú y yo estamos viviendo ahora en día. Somos rebeldes y unos más que otros. Y por eso es que el Señor te hace un llamado y le hace un llamado a la comunidad adventista del séptimo día, siempre en la palabra de Él. Te envío a los adventistas del séptimo día, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos, ¿y quiénes más? Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es aplicable hoy. ¿O ahora no hay gente rebelde en la iglesia del Señor? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Se acabaron los rebeldes? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Quiénes? Los mismos. Los adventistas del séptimo día. ¿Cómo son? ¿Cómo somos? De duro corazón, empedernidos y de duro corazón. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo está leyendo usted, no? ¿Lo está leyendo usted? Simplemente lo que estoy haciendo yo es que apliquemos esto a nosotros ahora en día. Y ese es el error. Leemos la Biblia, pero no aplicamos la Biblia a nosotros. Se la aplicamos a otro. Y el Señor dijo algo: saca primero la viga que tienes en tu ojo. ¿Para qué? Oh, siempre el pueblo de Dios está mirando los defectos del otro. Pero, bueno, si los ojos no pueden ver para adentro, ¿no? Solo ven para afuera. ¿O alguno de ustedes puede mirar para adentro con sus ojos? ¿Verdad que no puede? Solo miramos el mal de los demás, pero no miramos el mal nuestro. Tenemos que mirar primero el mal nuestro para después ver el mal de los demás. Y muchos han dicho y dicen, hay que llamar el pecado por su nombre. Sí, pero llámalo primero en tu vida. No lo llames el pecado por su nombre en la vida del otro. Llámalo primero en la tuya, para que después tengas autoridad de llamar el pecado por su nombre en la vida de los que te rodean. De lo contrario, no puedes hacerlo. ¿Acaso ellos escuchen? Es la pregunta en el verso 5. Pero si no escucharen, porque los adventistas del séptimo día son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Hay profeta entre el pueblo de Dios? Estudiábamos anoche, ¿no? Tenemos un profeta del siglo XVIII que habló y dijo, y tenemos los escritos. Y por leer esos escritos, muchos están recibiendo censura dentro de la iglesia, están siendo borrados, dijimos anoche, de la iglesia. ¿Por qué? Por leer esos libros rojos. Claro, tenemos profetas del siglo XVIII, pero no solo tenemos profetas del siglo XVIII. Nosotros, el pueblo de Dios, tiene profeta hoy, siglo XXI. El problema es que el profeta del siglo XXI, el pueblo de Dios, ha ignorado y sigue ignorando porque sus líderes han dicho lo mismo que dijeron de Ezequiel, lo mismo que dijeron de Jeremías, lo mismo que dijeron de los demás profetas.
de Jeremías dijeron: en pena de muerte ha incurrido este hombre. En pena de muerte ha incurrido porque ha profetizado contra esta iglesia, contra este lugar. O sea, tú no puedes hablar en contra de la iglesia, porque si hablas en contra de la iglesia, profetizas en contra del pueblo rebelde, tú te metes en problemas con ese pueblo rebelde. Y ahora, verso 5, verso 6. Y tú, hijo de hombre, le dice Dios al profeta, no les temas. ¿Y ustedes saben por qué? Ahora en día la gente se calla y no queremos decir nada. Por no acarrear enemistades con los hermanos y hermanas que nos rodean. Por eso es que el pueblo de Dios ahora en día, sus líderes, como decíamos anoche, ¿cómo Dios llama a los líderes? ¿Cómo Dios los llama? ¿Cómo los llama? Isaías, lea Isaías 56, 10 y lea también el 11. Ya lo leímos anoche. Así que vean el tema, para que vean la explicación. Eso es lo que dice el Señor de su pueblo. Son casa rebelde. Y nadie nadie se atreve a hablar las palabras de Dios por no ganarse de enemistades. Porque todos queremos estar en paz con todos y tranquilamente con todos. Sí, tenemos que estar en paz los unos con los otros, pero diciendo y hablando la palabra de Dios como debe de ser. Si así tú quieres estar en paz conmigo, entonces vamos a estar de acuerdo. El profeta escribió, otro profeta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo alguien puede estar de acuerdo conmigo si no entiende esto? ¿Cómo alguien de la iglesia puede estar de acuerdo contigo si no ha entendido la palabra de Dios tal y cual Dios la está explicando? Por eso la importancia de que nosotros, tú y yo, estudiemos la palabra de Dios. Y tú, hijo de hombre, verso 6, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre, ¿cómo son? Los adventistas del séptimo día. ¿A qué los compara el Señor? ¿A qué los compara aquí? ¿Estoy diciendo yo? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿A qué compara el Señor al pueblo adventista del séptimo día actual? ¿A qué lo compara? ¿Usted sabe qué es la zarza? ¿Usted sabe qué es la zarza? Espina, ¿no? Pero es una espina que usted se mete a un zarzal donde hay zarza y ¿qué le pasa? Usted quiere caminar para adelante, no puede, para atrás no puede, para ningún lado se puede mover porque la zarza tiene espinas puntiagudas que enrollan y agarran y se penetran en la piel y lastiman. ¿No es así el pueblo? ¿No es así el pueblo? ¿O no es así? ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decirme que el pueblo adventista del séptimo día no es así? ¿No es así? Bueno, ninguno quiere afirmar, ¿no? Porque no se quiere meter en problemas. A mí no me interesa que yo esté en problemas. Yo lo puedo decir porque es palabra de Dios. Y no solo los compara a zarzas, ¿a qué más los compara? Entre zarzas, los compara a zarza, a espina, espinos y moras. ¿Con quiénes? ¿Y en medio de quiénes? ¿Quién los compara así? ¿Yo? ¿O el profeta los comparó? ¿Tienen miedo? ¿A qué compara el Señor su pueblo? ¿Ustedes conocen los escorpiones? ¿Ustedes conocen los escorpiones? Alacrán le dicen en otros lugares, ¿no? Es uno más pequeño. Escorpión. ¿Y qué pasa cuando usted se levanta de su cama en la noche? Y en los lugares, países tropicales, México y otras partes más, hay escorpiones. Aquí también hay, en algunas áreas. Y usted se baja y empieza a caminar en el suelo. ¿Y qué pasa con el escorpión? ¿Qué hace con usted? Una picada. Y hasta se duerme la lengua del veneno. Algunos que son más grandes y inyectan más veneno, hasta fiebre le da a la persona. Y algunos se mueren de la picada del escorpión. ¿A qué compara Dios a su pueblo? ¿A qué compara Dios a su pueblo adventista del séptimo día actual? A escorpiones. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo estoy diciendo yo? Es Dios quien lo dice. ¿Quién tiene la autoridad de decirlo? ¿No somos así?
¿No son así el pueblo? ¿Debería de serlo? No, el Señor le dijo lo contrario. Le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es para dar sabor. Vosotros sois, ¿qué más le dijo? La luz del mundo. ¿Somos luz en verdad? ¿Estamos siendo luz? ¿O estamos siendo escorpiones? Nadie nos puede tocar, nadie se puede acercar a nosotros. Con tantito usted se acerca a un escorpión y usted lo toca. ¿Qué pasa con el escorpión? ¿Qué hace con usted? ¡Pa! La picada. Y aténgase a las consecuencias. Y el Señor le dice al profeta, moras con escorpiones, o sea, vives en medio del pueblo de Dios que son como escorpiones. Así actuamos, así actúan. No se les puede decir nada, no se los puede reprender. Son casa rebelde, le dijo el Señor al profeta. Pero, ¿qué le dijo? El consejo, no les tengas miedo, yo estoy contigo. Hermano, ¿es fácil decir esto? ¿Es fácil decir esto? ¿Es fácil hablar esto? ¿Es fácil mostrar esto? ¿Es fácil explicar esto a la actualidad? No, nadie lo quiere hacer. Casi nadie, muy pocas personas se atreven a hacer esto porque esto trae enemistad al denunciarlo. Moras con escorpiones, no les tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. 7, les hablarás, pues, mis palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras del Señor. El Señor ordena a su pueblo, a sus hijos fieles, hablar su palabra. ¿Y qué más le dijo al profeta? Les hablarás pues mis palabras. ¿Y qué más les dice? Escuchen, o sea, oigan o dejen de oír. O sea, diles, muéstrales, háblales. Si no quieren escuchar, de todos modos, dile lo que tengo que decirles. Le dijo Dios al profeta. Y el profeta empezó a denunciar. El profeta siguió denunciando las cosas que el pueblo estaba haciendo mal. Las cosas que la iglesia estaba haciendo mal en ese tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Vuelve y repite. Porque son, ahora agrega algo más. ¿Cómo les dice? A los adventistas del séptimo día actuales, si lo aplicamos ahora, ¿cómo dice que son o somos? Muy, yo lo marqué ahí. O sea, el extremo. Dice que el pueblo de Dios actual es muy rebelde. ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? ¿No son muy rebeldes los ancianos adventistas del séptimo día? ¿No son muy rebeldes? Los pastores, ¿no son muy rebeldes? Los hermanos en general, ¿no somos muy rebeldes muchas veces? Pues no deberíamos de serlo, no más. Si esto fue en el pasado, que tú y yo fuimos rebeldes, no tiene que ser hoy, ni mañana, ni pasado, mucho menos, porque el tiempo de gracia está terminando para ti y para mí. El tiempo de gracia para la casa rebelde está por terminar. Porque en ese tiempo, cuando el profeta Ezequiel profetizó, también el tiempo de gracia para el pueblo de Israel de ese tiempo, los adventistas del séptimo día de ese tiempo, se les estaba cerrando también su tiempo de gracia. Y por eso Dios envió su mensajero con sus mensajes. No es fácil ser mensajero del Señor. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. ¿A quién? ¿A quién le dijo? A mí. Ese es a mí. ¿Y tú qué vas a decir? ¿A quién le dijo el Señor? ¿A quién le está diciendo? ¿A ti no? ¿A ti no? ¿A ti no te dice? ¿Solo a mí es que me dice? ¿Cuál era la rebeldía del profeta? Yo no veo rebeldía en el profeta. Es más, veo más rebeldía cuando leo Jeremías, porque Jeremías, Señor, yo soy niño, yo no puedo hablar, yo no puedo oír, yo no puedo hacerlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, es por demás que tú no quieras. Donde yo te mande, tú irás. Y lo que yo te diga, tú le vas a decir.
he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, pero Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, no seas rebelde. O sea, el Señor me dice a mí, te dice a ti, hoy tú no seas rebelde como la casa o el resto de la casa de Israel o el resto de los adventistas del séptimo día actuales. Así de fácil y sencillo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. El Señor le dio, al igual que Juan, un pergamino, un rollo, escrito por los dos lados, y le dice, cómelo. Vamos a dejar ahí y vamos ahora al capítulo 8. Capítulo 8. Ahora Dios señala el pecado del pueblo de Dios de la actualidad. Capítulo 8. Vamos a iniciar. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá, los ancianos del pueblo de Dios, estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, o sea, lo tomó de las greñas, lo tomó del pelo. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo y la que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea, Ezequiel 1. Verso 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Ahí empiezan las abominaciones. Yo tengo un libro acá, ustedes lo pueden conseguir. A mí me costó $13. Cuando compré inicialmente este libro hace muchos años atrás, salía recién, costaba $5. Ahora creo que está mucho más caro de ese precio. Mucho más caro. Porque según se retractó Ralph Woodrow, que es el que escribió este libro, se retractó de todo lo que dice allí, o de mucho de lo que dice ahí. El libro se titula, tú lo puedes buscar, Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrow. Babilonia, Misterio Religioso. Como no podemos entrar a explicar tanto de las abominaciones que están mencionadas aquí en Ezequiel capítulo 8, ustedes pueden buscar el libro, pueden leerlo, ¿ok? Y entonces ustedes se van a dar cuenta ahí de que él dice, y otros dicen también, incluso sacerdotes jesuitas, ex jesuitas, están diciendo o han dicho, eso que estaba ahí en la entrada era lo mismo que hay el monumento a Washington. ¿Alguien me puede decir cuál es el monumento a Washington? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El monumento que está en Washington, D.C., mero a la entrada, enfrente del Capitolio y enfrente de la Casa Blanca. Ambos lo pueden ver de frente. Obelisco. Ya, yo creía que ustedes me dijeran el nombre. Bueno, los hispanos allá, la comunidad hispana le dice la aguja, pero no es la aguja, ese es obelisco. Y allá le dicen monumento a Washington. También hay uno en Argentina, está uno aquí en Washington, está otros en otras ciudades, en Egipto, en Decápolis en Egipto, también hay en Europa, también hacen un triángulo, hay otro que está en Argentina, muy alto también. Ese símbolo es la imagen del celo que estaba en la entrada al lado norte, donde el profeta la ve. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Ese obelisco significa, usted lo puede buscar ahí está explicado, y en otros libros, otros materiales también. Ese significa el órgano sexual masculino.
Y el dom, que también está ahí mismo y en otras partes, es el órgano sexual femenino. Ese símbolo, el obelisco, es el que estaba enfrente de la entrada de la casa de Dios. ¿Quiénes lo habían puesto? ¿Quiénes lo habían puesto? Su pueblo. Y el Señor denuncia esto. Me dijo, verso 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes, ¿qué cosa? Abominaciones. ¿Qué decía el capítulo 7? 4 o 5 veces. Pondré tus abominaciones delante de ti. O sea, Dios lo va a destruir a su pueblo por todas las abominaciones que está haciendo. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y no solo eso. ¿No ves las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme? ¿Qué cosa? Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, ¿Dios permanece aquí? ¿La presencia de Dios permanece en este lugar? ¿O qué hace la presencia de Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Se queda o se retira? ¿Quiénes lo retiraron? ¿Quiénes lo retiraron? Hermano, muchas iglesias de nuestra denominación adventistas del séptimo día están adorando, pero Dios no está ahí. Muchas iglesias nuestras adventistas del séptimo día alrededor del mundo están adorando a Dios, pero Dios no está con ellos. Otro Dios está, decíamos anoche, con ellos. Porque si no está Dios, ¿quién está? Alguien tiene que estar. Si la presencia de Dios se va, porque tú y yo ahuyentamos la presencia de Dios con nuestras abominaciones que ponemos, traemos y hacemos dentro de la iglesia, el Señor dice, he aquí su casa, su iglesia les queda desierta, porque yo me voy. La presencia de Él no está ahí y no estará. Aunque haya 1,000, 2,000, 500 o 3,000. No importa todos los miembros que haya y qué es lo que hagan en la iglesia. Si están haciendo y cometiendo abominación que Dios no le agrada, el Señor se retira, se va. ¿Quién lo está diciendo? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo estoy inventando? El Señor dice que si tú haces como ellos hacían y traían y ponían abominaciones dentro del templo, he aquí, yo me retiro. Me alejo de mi santuario. Él reclama la iglesia como su lugar de adoración. Sin embargo, muchas iglesias actuales no es el lugar de adoración de Dios. Ellos están adorando, pero Dios no está ahí, ni estará ahí con ellos. Triste. Y ahora, bueno, hermano, 3,000, 2,000, 500 personas, 5,000. ¿Y no va a estar la presencia de Dios ahí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo 5, no me recuerdo el texto, 20, 18. Mateo 18, 20, ¿dónde están cuántos? ¿Cuántos necesita el Señor que estén reunidos para adorar y estar Él ahí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Oh, pero la presencia de Dios, la gente piensa que está donde hay grandes reuniones y donde la iglesia está bien llena, que no caben. Que hasta policías necesitan en los parqueos para salir o para entrar. Piensan que ahí sí está Dios. No, ahí no está Dios. El Dios omnipotente no está ahí. El otro Dios sí puede estar ahí. Porque le gusta todo ese relajito, le encanta a Él. Y Él es el que lo incita. Como incitó al pueblo de Israel para que olvidara cuál era o qué eran las cosas que tenía que hacer para que la presencia de Dios estuviera ahí con ellos. Pero le sigue diciendo en el verso 6, alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún. Y le dice, y verás abominaciones mayores, hermano, de mal en peor. La iglesia adventista del séptimo día está yendo cada día de mal en peor en su adoración. Y no lo digo yo, usted lo puede comprobar. Simple y sencillo, usted métase y busque cualquier iglesia grande en cualquier parte o iglesias aún pequeñas y usted va a ver el estilo y la forma de adorar. ¿Será que eso a Dios le agrada? No. Me llevó a la entrada del atrio, verso 7, y miré, y aquí en la pared un agujero.
Y me dijo, verso 8, hijo de hombre, cava ahora en la pared, o sea, abre un hueco en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, verso 9, entra y ve las malvadas, ¿qué cosa? Abominaciones que estos hacen allí. Más abominaciones. Por eso digo, de mal en peor el pueblo de Dios, de mal en peor. Entré, verso 10, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y, ¿qué más dice? Todos los ídolos de quién? De la iglesia adventista del séptimo día actual, porque tenemos que aplicarlo hoy. Que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Usted va a los hogares adventistas del séptimo día ahora en día y el que menos tiene es una pantalla de 55 pulgadas o demás. Y algunos tienen hasta de pared a pared y de abajo hasta arriba. Es un teatro, es un cine en la casa. ¿Y qué es lo que están viendo ahí? El ídolo fulano de tal, el ídolo tal, y la estrella de pop, y la estrella de rock, y la estrella de esto, y la estrella de lo otro, y de la música, y de todos los ídolos que hay. Ah, ¿no le llama así al mundo? ¿No le llama así al mundo? Hay un programa en inglés, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese programa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Ídolos americanos o ídolos norteamericanos, porque tú y yo también somos americanos. Esta es América. También Centroamérica es Centroamérica, es América. México es América. Suramérica también es América. América es desde Cabo de Hornos hasta Alaska. Nada más que los gringos se quieren robar el nombre, pero no pueden, porque hasta su misma moneda, si usted abre el billete de dólar, dice United States of America, o sea, de América, no es América. Los Estados Unidos de América. Ahora, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, ídolos, American Idols, y los hispanos no tienen ídolos. Los hispanos no tienen ídolos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tienen ídolos. El ídolo del fútbol, fulano y fulano y fulano y fulano. Se saben todos los nombres, se saben todo el equipo, se saben los árbitros, se saben la posición de cada uno de los jugadores, se saben exactamente todo lo del fútbol. Pero pregúntale de lo que decíamos anoche. Ezequiel 7, 8, 9, 10, 11 y 12 no saben nada. Pero pregúntales de fútbol, saben todo, la alineación. Hasta ya saben quiénes son los que van a jugar en el próximo mundial. ¿Y quiénes son? Adventistas del séptimo día. Que deberían de estar, como decíamos anoche el párrafo de 1888, Ellen G. White Materials, ¿cómo decía? Que debemos estar estudiando Ezequiel 9, 10, 11 y 12, dijo ella, pero yo agrego 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de rodillas, con la Biblia y de rodillas. Así tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Esa es la orden de Dios. Las mujeres se quedaron. Solo fue con los hombres nada más, el fútbol. No sé si es el mismo horario, pero antes de las 7, terminando el noticiero, Univisión era antes un programa de las 7 hasta las 11 de la noche. ¿Qué es lo que había o qué es lo que hay? Yo no sé si hay todavía, porque yo no veo eso. Veo las noticias, tomo aquí porque aquí aparecen las noticias y las veo acá y clasifico lo que quiero ver. Y allá cuando estaba mirando usted para ver las noticias, tiene que mirar todos los comerciales también. Ver el fútbol, también tiene que mirar todos los comerciales. Y va corriendo a comprar Coca-Cola, Pepsi, sodas y todo lo que sea, y chips y todo. Porque esa es la ganancia de los comerciales. Esa es la ganancia de los multimillonarios. ¿Qué? Para tenernos embobados, entretenidos, en vez de estar metidos estudiando Ezequiel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, no, están en la tremenda pantalla viendo todo el fútbol, ya sea fútbol americano, sea fútbol soccer, o sea béisbol, o sea lo que sea. El diablo ha hecho todo eso para entretener a toda la humanidad, mientras el tiempo de gracia se está terminando.
¿Y las mujeres? No, también las mujeres tienen su parte. Aquí también lo tienen más adelante. ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué es lo que hacen? Vamos a ver qué es lo que estaban haciendo en aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que están haciendo en este tiempo? Viendo las novelas desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Fulana, le dice el esposo, no me molestes, ahí está, vos abre allá y abre aquí y ve allá, ahí está, no me molestes, pero la vista no la quitan de la televisión. Pregúntales la clase de los niños, si estudiaron la Biblia con los hijos. Pregúntales si le dieron la lección a los hijos. Pregúntales si sus niños saben algo de Biblia. No saben tampoco las pobres criaturas, porque la madre no tiene tiempo por estar clavada en las novelas. Y si no, está mirando cualquier otro programa que también sea de la farándula. Hombres y mujeres. Por eso es que el Señor dice que hombres y mujeres, niños, adultos y viejos, todos perecerán juntos. Capítulo 9. Pero no vamos a entrar ahí. ¿No está pasando eso ahora en día? Los ídolos de la casa de Israel, los ídolos del pueblo de Dios en la actualidad, el pueblo adventista del séptimo día, es el mismo. Y usted no me lo puede contar a mí. Hace años atrás, en una iglesia en Virginia, yo estaba allá, y había un programa que ahora creo que ya lo quitaron, yo no sé. Como no lo veo, no sé, pero sabía de un personaje muy famoso de nombre Don Francisco. Y ese era el programa Sábado Gigante. Muchos hermanos no iban al programa de la tarde por estar viendo Sábado Gigante. Y yo pasaba solo por mirar. Estaban ahí, no habían ido a la iglesia. Varias familias no iban a la iglesia por estar mirando el programa. ¿Qué les interesa más? ¿Qué nos interesa más? Los programas de televisión y los ídolos de la televisión, pero no nos interesa estar estudiando lo que el Señor dice que estudiemos. ¿Ha cambiado los tiempos ahora en día? Es el mismo tiempo. Ahora el diablo tiene aún más entretenimiento para ti y para mí y para cada uno de nosotros, para cada uno de los adventistas del séptimo día. Ahora, seguimos. Verso 11. Y delante de ellos estaban, todos los ídolos pintados de la casa de Israel. Y delante de ellos estaban 70 varones de los... ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? De los ancianos de la casa de Israel, de los adventistas del séptimo día. Y Hazanías, yo no sé si Hazanías puede ser aquí Ted Wilson, no estoy seguro. Entre ellos. Pero ahí estaba el presidente de los adventistas del séptimo día, de ese tiempo. Y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos. Pues sí, él era el presidente. ¿Quién es el que está en medio y representando al pueblo de Dios ante el mundo ahora en día? Es él, el presidente de la conferencia general, Ted Wilson. ¿Y los demás quiénes son? Pues eran todos los que le seguían en liderazgo. Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Y qué más dice? Porque dicen ellos: El Señor no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Verso 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Deuteronomio 26. Perdón, 7:26. No quiero pasar las abominaciones. 7. 26. Deuteronomio 7:26. El pueblo de Dios tenía sus cámaras, sus casas, sus lugares en su casa llenas de imágenes, llenas de ídolos. ¿Y qué es lo que Dios había dicho?
Este tema también ya lo hemos presentado anteriormente, no sé si aquí o en otra parte, pero me interesa que vayamos al verso 26 porque no tenemos el tiempo para hablar de todos los demás textos. En algún día explicaremos más acerca de esto, pero note que en el verso 26 dice, y no traerás cosa, ¿cómo? Abominable, o sea, abominación. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Otras versiones no dice anatema. Maldición. Dice maldición o dice maldito. ¿Y usted sabe qué significa eso? Anatema. La ciudad de Jericó, Dios la clasificó como anatema. Tenía que desaparecer todo, hombres, mujeres, niños y aún hasta animales. Tenía que ser sacrificado todo. Solo el metal iba a ser sacado de ahí, pero todo tenía que perecer. O sea, anatema es lo dedicado y consagrado por el Señor a la destrucción. Y entonces los ídolos de la casa de Israel se van a salvar y los van a tener también allá en la santa ciudad, en sus cuartos, en sus aposentos. ¿Los van a tener allá? Usted va a subir allá con sus hijos y va a llevarle Spider-Man, Batman, Spongy Bob. Les va a llevar todos esos ídolos. Les va a llevar Dora, les va a llevar Cinderella, les va a llevar, ¿cómo se llama? Perdón, la de esta otra de Walt Disney. Todo lo que sale de Walt Disney. Todos esos muñecos también se los va a llevar usted en caja de cartón para allá arriba. Todo es que el niño llora, hermano. Todos esos son ídolos. También los niños tienen sus ídolos. Hace poco hablaba con alguien, no hace mucho tiempo. 2 niñas adornaron el cuarto con todo lo que era de, no me acuerdo, pero era de Disney. Una figura de Disney para sus niñas, todo el cuarto. Una de las criaturas no pudo dormir esa noche. Y la persona me dice, entendí, tuvimos que sacar todo aquello de ahí porque la niña tenía miedo, tenía pánico. ¿Pero pánico? ¿Y no son juguetes de niños? ¿No son muñecos para niños? ¿No son adornos para niños? Son los ídolos de la casa de Israel. Y esa persona que lastimosamente del pueblo de Dios también, pero qué bueno que reconoció y entendió. Pero muchos de ellos, muchos de los adventistas del séptimo día tienen todo ese montón de ídolos pintados en la pared. Y no solo pintados en la pared, los tienen ahí, muñecos que casi tienen el mismo tamaño de un humano. El Spider-Man, el Batman y el no sé qué man y todos los men. Todo tienen en su casa. Y no se lo quiten al niño porque llora y él duerme abrazado con ese muñeco. Claro. Los demonios en casa, eso está condenado y consagrado a la destrucción. Pues también tu hijo y tú mismo puedes estar consagrado a la destrucción, siendo anatema también, trayendo toda esa maldición a tu casa. Eso no lo queremos entender ahora en día. Volvemos. Ezequiel 8. Verso 13 me dijo, vuélvete aún y verás abominaciones. Hermano, no traiga abominaciones a su casa. No traiga maldición a su casa, porque usted mismo puede ser destruido también. Y la presencia de Dios no estará. ¿Se recuerda? ¿Ustedes creen que la presencia del Espíritu Santo puede estar en una casa que está llena de todo ese montón de basura? ¿Puede estar Dios ahí? Oh, pero es que los niños sufren, ellos lloran. Tienen que tener la televisión prendida todo el día y viendo caricaturas, viendo muñecos. Y si no los ve, usted tiene que comprárselos todos los que aparecen en la televisión. Maldición, anatema, consagrado a la destrucción. ¿Quién lo dice la palabra? Verso 13, verso 14, perdón. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí, ¿quiénes estaban ahí? ¿Cuántos varones estaban? ¿Dónde están los varones? En el verso 11 están los varones, 70 ancianos de la casa de Israel. ¿Y las esposas de ellos dónde estaban? ¿Las esposas de ellos dónde estaban? ¿Dónde estaban las esposas de estos hombres? Ezequiel no lo dice ahí exactamente, no lo dice así, pero si usted se imagina dónde estaban las mujeres de estos, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas
endechando a Tamuz. Aquí también está explicado Tamuz. Usted lo puede buscar aquí. Babilonia, misterio religioso. Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. ¿Ok? Alguien en contra de la voluntad de Dios. Ahora, sigue diciendo. Mujeres que estaban allí sentadas, endechando, llorando a Tamuz. Abominación. Hermano, ahora sigue diciendo. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete. Ay, hermano, terrible. Vuélvete aún. ¿Y qué más? Y verás abominaciones mayores que estas. Verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, de espaldas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Qué es lo que sale al oriente? ¿Qué es lo que nace al oriente? El sol. ¿A quién estaban adorando? Al sol. ¿Quiénes? Los 25 varones. ¿Quiénes son? Adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se habían olvidado del Dios de Israel. Se habían olvidado del Dios de Israel y ahora estaban adorando a otro Dios. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que estos hacen aquí. Después que han llenado de maldad, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que han llenado de maldad? El pueblo adventista del séptimo día está llenando la tierra de sal y de luz, ¿o de qué la está llenando? ¿De qué la estamos llenando? ¿Somos un testimonio para los demás bueno o somos un testimonio para los demás pero malo? Mucha gente dice de nosotros, para ser como ustedes o para ir a su iglesia, mejor me quedo en casa. Después que han llenado la tierra de maldad, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. Note, con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eso es lo que el Señor termina diciendo ahí. Pero continúa Dios hablando en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 entonces empieza lo terrible. Después de que Dios nos llama, después de que Dios señala el pecado, después de que Dios te dice que no tengas que hacer esto, no tengas que hacer aquello, y si tú insistes, el Señor no le queda otro remedio. Cerrar sus oídos, no escuchar más tus oraciones, tus súplicas, y entonces quedas destinado a la destrucción. Yo no quiero quedar destinado a la destrucción. Yo quiero quedar destinado a la salvación. ¿Tú también? Entonces, escuchemos la voz de Dios. Vamos a leer solo un párrafo ya, para terminar. Es el último párrafo, pero no es de la Biblia aquí, porque ya lo que continúa es Ezequiel 9. Eso va a ser en otro tema. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 215. A menos que se produzca una limpieza en el templo del alma. ¿Cómo? Al menos que se produzca una limpieza en el templo del alma. Hermano, tú quieres limpiar el templo del alma, primero también tienes que limpiar tu casa. De toda la basura que muchas veces le compras a tus hijos. De toda la basura que nosotros compramos a nuestros niños. No importa que seas abuela, seas abuelo. Tienes que decirle a tus hijos, y tus hijos tienen que entender. Mi esposa trata de hacer lo mismo, pero los hijos no quieren escuchar con sus hijos.
¿Será que tendrán que entender por ellos mismos? Quizá. A menos que se produzca una limpieza en el templo del alma por parte de muchos de los que creen y predican la verdad. El hecho de que yo predique la verdad no quiere decir que ya estoy salvo y estoy limpio. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué tengo que hacer yo? Limpieza. ¿Todavía falta limpieza? Hay que hacerla. ¿Todavía te falta limpieza a ti? Hay que hacerla. Los que predican la verdad. O sea, muchos predican la verdad, pero no están convertidos completamente. Eso es lo que pasa. Ahora, los juicios de Dios, diferidos por largo tiempo, habrán de manifestarse. Esos pecados degradantes no han sido tratados con firmeza y decisión. Hay corrupción en el alma. ¿Qué es lo que hay? Corrupción en el alma. Y a menos que ésta sea limpiada por la sangre de Cristo, mire lo que termina diciendo el párrafo, se producirán apostasías en nuestro medio, o sea, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, dice que se producirán apostasías en nuestro medio que causarán espanto. ¿Cómo está el pueblo? Bien, gracias. Estamos bien. En victoria, dicen unos, hasta levantan y hacen la señal. Y no saben ni siquiera qué es lo que significa esa señal. Señal del demonio, señal roquera. Y si no, hacen la señal del hombre araña también, levantando el dedo final y el otro dedo. En victoria. ¿Así estamos en victoria? Hermano, para estar en victoria tenemos que obedecer la palabra. Para estar en victoria tenemos que obedecer la palabra y tenemos que ser limpios por la palabra. ¿Tú quieres ser limpio? Espero que el Señor lo haga en ti y lo haga en mí también. Ese es mi mensaje para cada uno de ustedes. Es para mí mismo y para cualquiera que escuche también estas grabaciones. El Señor está cerrando ya el tiempo de gracia. Se termina. Tú y yo no tenemos mucho tiempo para arrepentirnos y ser consagrados al Señor. Tenemos que empezar a hacerlo hoy, porque mañana es demasiado tarde. Dios te bendiga, mi hermano. Es mi deseo. Espero que el Señor trabaje en ti y en mí como lo ha empezado a hacer desde lo antiguo. El que comenzó la buena obra la terminará en el tiempo final. Dios te bendiga. Amén.